Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Estos son 4 crímenes que terminaron siendo películas. Camino hacia el terror. Esta historia se remonta al siglo XVI, en Escocia, en el municipio de Galloway. Un hombre llamado Alexander Sawney Bean, junto con su esposa y una enorme descendencia, dedican su vida a habitar en una cueva y sobrevivir a expensas de las desafortunadas personas que atraviesan la ubicación donde ellos se esconden y, peor aún, cometer actos aterradores que te harán saber que definitivamente el ser humano no tiene límites. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Alexander Sawney nació y creció en una población agrícola cercana a Edimburgo. Su familia era conocida por ser muy trabajadora y honrada, cosa que era de desagrado para Sawney, pues detestaba ser tan humilde, además de que no le gustaba trabajar. Creía que la vida sería más llevadera sin tanto trabajo arduo y siendo bien remunerado. Por esta clase de pensamiento su padre se avergonzaba de él, lo contrariaba y maltrataba constantemente. Conforme pasaba el tiempo, trató de agradar a su padre esforzándose a asumir sus deberes y trabajando, pero su actitud y el desagrado a obedecer provocó su fracaso. Dándose por vencido, se dedicó a vagar y perder el tiempo de su juventud. En la comunidad conoció a una mujer llamada Agnes Douglas, por la que se sintió muy atraído y se convirtieron en pareja. La chica no fue aceptada por la familia de este, puesto que tenía reputación de practicar las ciencias oscuras y de poder hablar con fuerzas demoníacas, por lo que la comunidad comenzaba a aglomerarse para enjuiciarla y ejecutarla. Pero a Alexander no le importó. Esperó a que anocheciera y, harto de tener que cumplir tantas reglas que para él eran absurdas, tomó a su mujer y se marchó. A pesar de no contar con dinero ni alimentos, se adentraron a caminar hacia el sur de Escocia, pensando en cómo sobrevivirían ahora. La situación los llevó al límite, y a las personas que llegaron a cruzarse en el camino les robaban sus pertenencias, dinero o cualquier cosa de utilidad, llegando también a cometer sus primeros asesinatos, pues el hambre era tanta que probaron por primera vez la carne humana para sobrevivir. Al ser fugitivos, decidieron que era mejor no adentrarse a ninguna comunidad a vender lo robado para obtener comida. Así que Agnes sugirió que lo mejor era continuar consumiendo carne humana. Siendo muy precavidos, dejaban los restos esparcidos para simular el ataque de animales salvajes, además de no hacerlo constantemente para evitar dejar rastros en su camino. A otros los lanzaban al vacío o a algún río. Después de 2 semanas de estar de forasteros, la pareja llegó a la localidad de South Ayrshire, cerca de Ballantrae, y encontraron una cueva cercana al mar, que además era un punto importante en el camino, pues los viajeros debían pasar por ahí, ya fuese a pie o a caballo, lo que les permitiría emboscarlos para cometer sus atroces crímenes. Así comenzó un gran lapso en el que muchas personas fueron privadas de la vida, pues los que pasaban por el camino solitario en el que se acercaban a la cueva eran emboscados por 2 salvajes que salían a su encuentro, atacándoles enseguida, sin posibilidad de sobrevivir, pues lo que comenzó como un acto de supervivencia se convirtió en un gusto desmedido por el canibalismo, además de que con el tiempo iban perdiendo la noción de lo que era una civilización, convirtiéndose más bien en una especie de animales, sin sentido del habla, ni mucho menos el respeto hacia los demás, dejándose llevar completamente por sus instintos y deseos, llegando así a tener descendencia, y peor aún, al crecer los hijos de la familia Sawney, comenzaron a tener intimidad con ellos, procreando así más descendencia, la cual comenzaba a tener malformidades genéticas, pues su ADN era similar. Así continuaron durante los siguientes 28 años, reproduciéndose entre ellos y cometiendo atroces crímenes para subsistir, mientras que para aquellos que habitaban en comunidades aledañas a la ubicación de la cueva,
Comenzaba a ser sumamente sospechoso que la mayoría de viajantes que atravesaban el camino hubiesen desaparecido sin rastro o que encontraran restos humanos en ubicaciones distintas a las que habrían tomado para viajar. Poco a poco se iban acumulando las personas desaparecidas en las comunidades, llegando a rebasar la cifra de 1000 víctimas. Debido a que no tenían pistas que seguir, las personas especulaban inventando posibles causas a tales hechos, como que todo era obra de demonios o lobos, que quizás alguna deidad obraba en su contra a causa de sus pecados, o que simplemente los viajeros eran devorados por animales salvajes escondidos en el camino, como los únicos medios de transporte eran los caballos o andar a pie. Los peligros eran evidentes para todo aquel que tuviese que atravesar esos temibles caminos. Pero estas ideas pronto fueron descartadas, pues no importaba si viajaban solos o en grupo de 4 o más personas. De igual forma, desaparecían sin dejar rastro. Conforme avanzaba el tiempo, los caníbales de la familia Sawney actuaban sin raciocinio alguno. Simplemente buscaban satisfacer sus necesidades básicas: comer, dormir y reproducirse. A causa del gran número de víctimas, algunos restos humanos comenzaron a aparecer en la costa, acumulándose poco a poco, pues los pedazos que no consumían los arrojaban al mar, y esto a la larga fue un gran indicio de que algo no andaba bien. Todas las miradas estaban puestas en los territorios cercanos al camino, por el que se encontraba la cueva donde habitaban los criminales, y el día menos esperado, la verdad saldría a la luz. Un matrimonio atravesaba a caballo los caminos por donde cazaban los caníbales, pues eran comerciantes y cambiaron su rumbo de regreso, a pesar de las advertencias acerca de lo que podría sucederles. La familia Sawney acostumbraba a dividirse para cubrir la mayor área y así rodear a sus víctimas. Fue entonces que salieron a su encuentro y tiraron del caballo a la mujer, para comenzar a atacarla enseguida, devorándola al instante ante los ojos de su esposo. El hombre hizo lo posible por defenderse, pues portaba una espada. Comenzó a gritar y pedir auxilio, pues unas criaturas de aspecto aterrador comenzaban a salir por todas partes. Sus rostros eran deformes, las proporciones de su cuerpo los hacía ver como monstruos y emitían gruñidos y sonidos extraños. Para su buena fortuna, un grupo de personas que paseaba en grandes grupos pasó cerca del lugar del ataque y al escuchar los gritos del hombre acudieron en su auxilio. Al ver que se acercaban tantas personas, las criaturas se asustaron y huyeron del lugar. El sobreviviente estaba herido, pero no de gravedad. Estaba sumamente asombrado por la brutalidad y rapidez con la que habían terminado con su esposa y lo cerca que estuvo de ser devorado por esos monstruos, pues en su testimonio dijo que definitivamente no eran personas normales y pudieron retirarse a salvo del lugar del crimen. Las personas que lo salvaron y el mismo hombre se presentaron ante el rey Jacobo I, al que le describieron lo sucedido con todos los detalles. La víctima narró lo que había visto y que las muertes de tantas personas seguramente habían sido a manos de los monstruos del camino. El rey no dudó en atacar a los asesinos y dispuso de un ejército de 400 soldados para someterlos y perros que pudiesen seguir el rastro. Fue así que se adentraron rumbo al camino de la muerte y comenzaron a encontrar rastros de los criminales, lo que los fue acercando a la cueva donde residía la familia Sawney. Al entrar a la cueva, el miedo se hizo presente. Cuerpos sin extremidades, restos humanos, cabezas e infinidad de piernas y brazos desprendidos, regados por toda la cueva, dientes, cráneos, charcos hemáticos, fuertes hedores a putrefacción, cueros cabelludos desprendidos, globos oculares, y más fue lo que mostraba la escena de tantos crímenes ocurridos al interior. Los autores estaban todos reunidos dentro. Alexander Sawney Bean, su esposa y toda su descendencia quedaron atónitos al ser descubiertos. En total, la familia se conformaba de 48 personas, producto de los actos aberrantes entre ellos mismos
y su única supervivencia fue el asesinato de más de 1000 personas. Las tropas del rey los capturaron enseguida y los llevaron a su territorio. Debido a la crueldad de sus actos, y a que no estaban en su sano juicio, pues no tenían compasión con sus víctimas, fueron sometidos a crueles torturas y condenados a muerte. En todo ese lapso no pronunciaron palabra alguna. Los niños y mujeres fueron dejados al final, pues los obligaron a observar cómo desmembraban vivos a sus familiares, para posteriormente quemarlos vivos a todos. Y ante la mirada de todos los pobladores, entre los que estaban las familias de las víctimas, el único que articuló palabra fue Alexander, quien no mostró ningún remordimiento, solamente dijo: no ha terminado, nunca terminará. Con la ejecución de la familia, su leyenda prevaleció a través del tiempo, pues los que se han atrevido a ir por los territorios donde se desarrollaron todos esos asesinatos aseguran que se pueden escuchar gritos desgarradores o la sensación de que eres observado o perseguido. Además de que a ojos de testigos, se cree que la descendencia de Shawnee Bean se conformó de más miembros que nunca fueron encontrados y que tal vez permanecieron ocultos y siguieron satisfaciendo sus sangrientos deseos. De esta impactante historia se realizó el famoso filme llamado Camino hacia el Terror. Jeepers Creepers o el demonio. En la década de los 90, un programa de documentales muy famoso llamado Misterios sin resolver transmitió un interesante episodio en el mes de marzo de 1991, donde se presenció un caso escalofriante que llamó la atención de muchísima gente por la barbarie del mismo. El protagonista, un hombre de 49 años que respondía al nombre de Dennis DePue, quien le arrebató la vida a su esposa y después escapó para evitar la justicia. En el año 2001, un famoso filme de terror mostraría escenas muy similares a las del caso, la afamada película Jeepers Creepers. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Dennis DePue y su esposa Marilyn tenían un largo y tormentoso matrimonio. Llevaban 18 años juntos, en los que las discusiones eran el recurrente escenario que mostraban ante sus 3 hijos, Julie, Jennifer y Scott. Marilyn era una mujer conocida y respetada en la comunidad, pues se desempeñaba como consejera en un colegio de Michigan, algo que no era del agrado de su marido, ya que Dennis era impulsivo, manipulador y controlador. No soportaba que las miradas de los demás se posaran sobre su pareja, y mucho menos que tuviese tantos amigos que la apreciaban. Harta de la vida que llevaba y de que su esposo tratara de controlar todos los aspectos de su vida, además de tratarla de manera despectiva, Marilyn solicitó el divorcio en 1989. Dennis no tomó nada bien la situación e hizo todo lo posible por evitarlo, pues afirmaba que el matrimonio era para toda la vida. Marilyn estaba asustada de cómo podía actuar su entonces esposo y se lo contó a sus compañeros de trabajo. Les dijo que temía por su seguridad y la de sus hijos, además de que Dennis la acosaba y se negaba a irse de la casa completamente. Cuando por fin el divorcio fue concedido, la mujer creyó que tendría una vida más tranquila, pero por el contrario, Dennis aparecía de repente dentro de la casa, o algunas veces esperaba que no hubiese nadie en el inmueble y entraba a revisar, motivado por los celos y su costumbre de controlar a la mujer. Todo esto causó que la dama cambiara las cerraduras de la casa, pero eso no detuvo al sujeto. Dennis utilizaba como oficina una pequeña casa de huéspedes en su antiguo domicilio, un pretexto que utilizaba para seguir manipulando a la familia, pero no le funcionó por mucho, pues sus hijos se hartaron de su comportamiento y decidieron que en definitiva querían vivir únicamente al lado de su madre. La relación paternal se fue quebrantando y cada vez sus hijos se alejaban más y más de él, algo que no tomó nada bien, pues creía que Marilyn manipulaba a sus hijos para que estuviesen en su contra.
Este fue uno de los principales motivos para que el hombre perdiera completamente la cordura. Dennis tenía permitido visitar a sus hijos cada 2 semanas. Evidentemente su presencia incomodaba a su exesposa, pero en ningún momento le negó su derecho. Sus hijos cada vez se mostraban menos entusiasmados con las visitas de su progenitor, y esto fue terminando con la paciencia de Dennis. Fue así como llegó el día 15 de abril de 1990. Dennis fue a la casa de Marilyn a recoger a sus hijos para una visita. Sin embargo, se negaron a ir con él, lo que lo enojó bastante. Ante la situación, Marilyn trató de hablar con él para que se calmara, pero en lugar de eso comenzó a gritarle y a agredirla ante la mirada atónita de sus hijos. El terror apenas comenzaba para ella, pues la arrojó por las escaleras y siguió atacándola con furia, lo que provocó que la mujer quedara inconsciente. Una de sus hijas gritó que llamaría a la policía y corrió hasta la casa de su vecino para pedir ayuda. Mientras tanto, Dennis trató de tranquilizar a sus hijos, diciendo que llevaría a su madre a recibir atención médica. La subió a su auto y se fueron, pero nunca llegaron al hospital. La policía comenzó con la búsqueda de Marilyn y Dennis. Mientras tanto, el matrimonio Thorne conducía por la carretera Snow Prairie Road en Coldwater, Michigan, cuando una camioneta los rebasó a gran velocidad. Ray y Mary Thorne observaron las placas de la camioneta que comenzaban con las letras G y Z y continuaron su camino, pero un presentimiento los hizo no olvidar dichas letras. Más adelante, al pasar por una escuela abandonada, vieron la camioneta que los había rebasado minutos antes. Y no solo eso, también vieron a un hombre que trataba de esconder lo que parecía ser una sábana con manchas rojas. Estaba tratando de deshacerse de la sábana manchada de líquido hemático, introduciéndola desesperadamente en un agujero que había hecho algún animal, pero no había espacio suficiente para ocultarla. El terror los invadió, pero aún así trataron de anotar las placas para poder dar aviso a la policía. La pareja siguió conduciendo para encontrar un teléfono. Sin embargo, su viaje se interrumpió cuando vieron que la misma camioneta se acercaba rápidamente detrás de ellos. Los siguió de cerca durante unas pocas millas. Incluso chocó varias veces contra su parachoques trasero, deseando asustarlos y que se fueran. Finalmente se desvió de la carretera hacia un área de descanso. No obstante, Ray y Mary necesitaban volver a ver la matrícula para dar más información a la policía, así que dieron la vuelta y regresaron. Cuando pasaron, un hombre alto estaba parado en la parte trasera del vehículo, con las puertas abiertas, tratando de cambiar rápidamente las placas. La puerta del pasajero estaba abierta y lo que vieron los dejó atónitos. El interior estaba visiblemente cubierto de una gran cantidad de sangre. La policía y los forenses llegaron al lugar, pues con la llamada de los Thorne tenían la sospecha de que el sujeto en la carretera podría ser Dennis. La policía estatal de Michigan y la oficina del alguacil ya habían comenzado la persecución siguiendo la llamada de Jennifer, la hija del sospechoso. El área fue acordonada y cerca. Los investigadores encontraron huellas de llanta y un charco de sangre. También hallaron la sábana en la que habría envuelto el cuerpo dentro de la escuela. Más tarde las huellas se vincularían con la camioneta de Dennis y la sangre se compararía con la de Marilyn. Al día siguiente, el cuerpo de la chica fue descubierto entre la maleza, junto a un camino tranquilo. A medio camino entre la casa y la escuela, su marido le había arrebatado la vida con una detonación en la nuca. En los días posteriores al asesinato de su esposa, Dennis se dio a la fuga y envió varias cartas a familiares y amigos. Publicó 17 cartas en total, con varios sellos de los estados de Virginia, Iowa y Oklahoma. Estaban plasmados con la justificación acerca de la atrocidad que había cometido. 3 meses después del asesinato de Marilyn, Dennis envió otra carta. Esta vez tenía 13 páginas y citaba versículos de la Biblia,
y contenían más divagaciones del fugitivo. En una de las cartas citaba lo siguiente: Marilyn tuvo muchas oportunidades de tratarme justamente durante este divorcio, pero optó por alargarlas, engañarme y mentirme. Y cuando pierdes a tu esposa, hijos y hogar, no queda mucho. Yo era demasiado viejo para empezar de nuevo. También escribió que Marilyn le atribuía todos los gastos y que lo trataba de manera despectiva, por lo que no le había dejado otra opción más que actuar con violencia, ojo por ojo y vida por vida. Dennis inició una nueva vida, cambió su nombre por el de Hank Quinn y estuvo en libertad cerca de un año, en el que tenía una relación sentimental con una mujer llamada Linda Blizzard en la ciudad de Dallas, Texas. El hombre creía que había escapado por completo de lo que había hecho, hasta que el 20 de marzo de 1991, un famoso programa transmitía el crimen que había cometido, cada detalle, y por supuesto su fotografía junto con su verdadero nombre. Aquella noche Dennis estaba muy alterado y su novia lo notó, pero él la distrajo para que no viera su verdadera historia a través del televisor. Le dijo a Linda que su madre estaba muy enferma y debía partir enseguida. Ella aparentemente comprendió la situación y se ofreció a prepararle algo de comer para el largo camino. El hombre la abrazó cariñosamente para despedirse de ella, pues jamás se volverían a ver. Una de las amigas de Linda vio el programa y reconoció de inmediato a Hank, el novio de su amiga. Entonces la llamó para interrogarla al respecto, y al notar las coincidencias entre Hank y Depew, Linda llamó a las autoridades e informó que ella sabía el paradero de Dennis Depew. Le dio al operador su número de placa y unas pocas horas después localizaron a Dennis. Los policías estatales de Luisiana fueron los primeros en detectar la camioneta. Intentaron detener el vehículo, pero en su lugar se embarcaron en una persecución a alta velocidad que duró cerca de 15 millas. Dennis chocó contra 2 patrullas y continuó su huida. Las autoridades dispararon hacia las llantas de la camioneta y lograron su cometido en ambas ruedas traseras. Dennis logró conducir sobre las llantas durante media milla antes de que el auto finalmente se rindiera y se detuviera. Disparó a los oficiales con su arma. 2 atravesaron el parabrisas y uno a través de una ventana abierta. Luego giró el arma y se pegó un tiro. La policía se acercó al vehículo después de no obtener respuesta del detenido. Ahí vieron a Dennis desvanecido frente al volante, con un arma de fuego en su mano. El hombre se quitó la vida con una detonación de un arma Magnum calibre 357. La bala entró por la boca y salió por la parte posterior de la cabeza. También hallaron $16,000 en efectivo y notaron que en la camioneta había diversas placas de otros estados y que venía repleta en la parte de atrás con cajas y ropa, por lo que las balas policiales no alcanzaron a Dennis. Dennis Depew falleció sin tener que enfrentarse nunca a la justicia. Las escenas representadas en el programa Misterios sin resolver para el caso de Dennis Depew han sido comparadas con las escenas del comienzo del famoso filme Jeepers Creepers del año 2001, por lo que se ha afirmado que el caso Depew fue inspiración para dicha película. El teléfono negro. ...4 de diciembre de 1972... ciudad de Merced, California. Un joven de tan solo 7 años se dirigía a su casa después de asistir al colegio. De pronto un sujeto de apariencia amable se presentó con él. Su nombre era Ervin Murphy, quien se encontraba repartiendo volantes y pidiendo donaciones para la iglesia. Este le preguntó al menor si en su hogar su madre tendría algo para donar, a lo que el chico ingenuamente dijo que sí. Entonces Ervin se ofreció a llevarlo personalmente en su auto hasta su casa. Cuando Steven abordó, nunca imaginó que no volvería dentro de un largo tiempo.
Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Steven Steiner era el nombre del pequeño sustraído quien vivía con sus padres, Kay y Delbert, además de sus 3 hermanas y un hermano mayor. El recorrido que hacía era cotidiano. Solía ir de su casa a la escuela. Era un niño tranquilo y amable, que gustaba de ayudar a los demás. En ningún momento, en su inocencia, imaginó que se toparía con 2 monstruos. Quien conducía aquel vehículo era un hombre llamado Kenneth Parnell, un sujeto que había estado preso con anterioridad por su gusto de hacer daño a los menores. Desde muy joven había elegido su camino, el obrar con maldad. Entraba y salía de los centros de detención juvenil antes de cumplir 3 años y medio en una prisión para adultos por comportamiento inapropiado contra un chico. También tenía condenas por robo a mano armada y hacerse pasar por un oficial de policía. Al salir, Parnell encontró al perfecto ayudante que necesitaba. Conoció a Ervin Murphy mientras trabajaban en el Parque Nacional Yosemite, y ahí lo convenció de que deseaba ser un hombre religioso, y para lograrlo, Dios le había revelado que debía apropiarse de un menor y criarlo en el camino espiritual. Murphy era un hombre ingenuo, pero en el fondo, sus deseos terminarían por desenmascararlo. El plan había sido sencillo. Murphy debía repartir volantes de la iglesia a niños que transitaban por el camino más concurrido desde la escuela. Muchos menores recibieron los volantes sin entablar conversación con el repartidor. Otros ni siquiera volteaban a mirarlo. El error del pequeño Steven fue ser demasiado amable y acceder a ayudar. Steven subió al vehículo de Parnell con Murphy, pensando que lo llevaban a casa, pero cuando notó que el camino era muy distinto al que él conocía, el terror invadió sus sentidos. El destino del chico ahora estaba en manos de estos 2 hombres, quienes lo llevaron a una cabaña rentada ubicada en Cattins Valley, al noroeste de Merced. Murphy había cumplido con su tarea y dejó al chico a merced de Parnell. El menor estaba desconcertado, no conocía a esos sujetos, y ahora el rostro de su captor se había transformado al de un hombre malvado. Cuando Steven le preguntó a Parnell por qué no lo llevaba con su familia, este se aprovechó de la inocencia del niño y le dijo que sus padres habían dicho que ya no podían mantenerlo y que por lo tanto le habían entregado su custodia, además de que estaban muy felices de librarse de él porque no lo querían. Además agregó que como él era su nuevo padre, debía llevar su nombre. Es así que le ordenó que de ahora en adelante respondiera al nombre de Dennis Parnell. El plan había funcionado a la perfección. El chico se había creído cada palabra de su captor y muy en el fondo sentía confusión y tristeza por el aparente rechazo de su familia. Aquella noche no pudo dormir a causa de tantos sentimientos encontrados. Estaba herido y necesitaba asimilarlo, pero desde ese punto todo empeoraría. A la mañana siguiente, Parnell comenzó a cometer abusos íntimos contra Steven, los cuales iban intensificándose con el paso del tiempo. Nada ni nadie lo salvó de pasar semejantes atrocidades, y el chico se sometió por completo a las órdenes de su nuevo padre. Poco tiempo después de que Steven fue sustraído, se mudaron a Mendocino. Parnell lo inscribió en la escuela con su nuevo nombre, Dennis Parnell. Nadie prestó atención, nadie lo reconoció. Solo eran padre e hijo yendo a conocer una nueva escuela. Curiosamente, las autoridades habían enviado volantes respecto a la desaparición de Steiner a todas las escuelas, menos a la que justamente fue inscrito, Steel Line Elementary School. Así transcurrieron los años y Steven trató de llevar una vida normal, a pesar del infierno vivido en casa. Mientras tanto, Kenneth Parnell realizaba trabajos ocasionales y de bajo perfil. Nunca levantó sospechas. Para las personas que lo conocían, solo era un padre trabajador viviendo con su hijo. El raptor no mantuvo en cautiverio al chico. De hecho, Steven tuvo infinidad de oportunidades para escapar
Iba y venía a la escuela libremente, además de que cuando Kenneth trabajaba, el chico estaba solo en casa. ¿Por qué no lo hizo? Porque creía firmemente que su familia le había dado la espalda, que no lo querían. Steven sentía que no tenía a dónde ir, ni a quién acudir, por lo que cada día lloraba, sintiéndose completamente solo. Parnell tenía el control total. Sabía perfectamente cómo manipular a Steven. Le daba libertad para probar que realmente había manipulado su mente. Sus órdenes eran respetadas sin protestar. Incluso le hacía regalos, como una mascota, y también le daba muestras de cariño, aunque por las noches el padre amoroso se convertía en un monstruo. Pronto el aspecto del chico iba cambiando. Sus facciones ya no eran las de un pequeño niño. Poco a poco Kenneth fue perdiendo el interés en él y el abuso fue cesando. Steven ya no era parte de los deseos de Parnell. Ahora las órdenes para Steven eran las siguientes. Debía conseguir una nueva víctima. Un nuevo niño debía ser raptado. Steiner sabía perfectamente el destino que le esperaba a su nueva víctima. No quería formar parte de ello. No quería ser el culpable de que otro menor pasara lo mismo que él. Entonces intencionalmente saboteaba todos los intentos por sustraer a alguien. Le decía a Parnell que simplemente ningún menor había accedido a ir con él. Pero el sujeto no estaba tranquilo. Deseaba fervientemente descargar sus perversidades contra alguien nuevo. Pronto le pagó a un adolescente conocido de Steven, un joven llamado Sean Portman, para que lo ayudase a llevarse a un chico rubio que había visto en Ukiah, California. El plan era similar al primero. Sean debía atraerlo al auto, fingiendo que necesitaba ayuda, pero el niño dijo que no. Entonces corrió hacia su casa, mientras Parnell le gritaba a Portman que lo atrapara. Portman persiguió al niño hasta que llegaron a una cerca. El pequeño se aferró con sus pequeños dedos, pero su fuerza no fue suficiente. Su captor se lo llevó mientras él gritaba lleno de miedo. Lo arrojó al auto de Parnell y se fueron a toda velocidad. El niño era Timothy White, de 5 años. A pesar de los gritos del pequeño y que estaban a plena luz del día, nadie vio ni aportó nada. Sus padres estaban destrozados. Se distribuyeron volantes y se iniciaron búsquedas, pero Timmy había desaparecido. Ya con Timmy en su poder, Parnell no perdió tiempo en cambiar su apariencia. Le tiñó el cabello de color marrón y le ordenó cambiarse de ropa. Como el niño no se tranquilizaba ni dejaba de preguntar por sus padres, Parnell le dijo las mismas mentiras con las que había convencido a Steiner. Este fue el momento en el que Steven supo que todo era mentira, y peor aún, sabía perfectamente el infierno que le deparaba al pequeño. Entonces pensó en la familia de Timmy y en que tal vez lo buscaban desesperadamente. También pensó que probablemente su propia familia lo extrañaba a él también. Entonces se dispuso a crear un plan para escapar. Steven se aseguró de llegar temprano a casa de la escuela todos los días para que Parnell no pudiera abusar del niño, como lo había hecho con él. 2 semanas después de que Timmy fuera sustraído, salieron juntos de la casa de Parnell, mientras él trabajaba en el turno de noche como trabajador de seguridad. Hicieron autostop más de 40 millas hasta Ukiah, California. Steven a menudo lo cargaba, pues se cansaba rápidamente y lloraba sin cesar. Mientras tanto, y bajo la lluvia, trataban de encontrar la casa de Timmy. El niño no podía recordar dónde vivía y no había nadie en la casa de su niñera, por lo que Steven buscó la dirección de la estación de policía local y caminaron hasta allí, con la esperanza de que los ayudaran. Llegaron a la estación de policía a eso de la medianoche. Steven le dijo a Timmy que entrara y les dijera a los policías su nombre y que ellos lo llevarían a casa con sus padres. El niño estaba asustado y no quería que Steven se fuera. Corrió hacia él sollozando y en ese momento un oficial se le acercó. El policía los llevó a ambos adentro, donde Steven finalmente contó su historia. Kenneth Parnell finalmente fue arrestado al día siguiente como el principal sospechoso de haberse llevado a ambos niños.
Al revisar sus antecedentes, descubrieron que tenía condenas previas, pero nunca sospecharon de él, porque nunca se registró como delincuente sexual. El verano siguiente, Kenneth Parnell fue condenado por secuestrar a Steven Steiner y Timothy White. Los juicios fueron separados. Por un lado, el abogado defensor de Parnell aseguró que Steven podría haber huido, pero decidió no hacerlo. Dijo que el rapto ocurrió antes del plazo de prescripción de 3 años de California y por lo tanto, su cliente no podía ser procesado por ese delito. En respuesta a eso, los fiscales argumentaron que Steven era prisionero psicológico y que el secuestro fue un invento continuo durante los siguientes 7 años. Un psicólogo testificó que Parnell utilizaba el abuso íntimo y lo compensaba con una aparente libertad. A Steven le hicieron creer que no tenía otra opción que quedarse. Llegó al grado de pensar que la vida que tenía con su abusador era la única que tendría. No sabía que su familia lo estaba buscando y que su raptor le había mentido todo el tiempo. Ervin Murphy, el hombre al que Parnell había engañado para que lo ayudara, fue declarado culpable de secuestro. Sean Perman, quien ayudó en el caso de Timothy White, también fue declarado culpable y sentenciado a estar en un centro correccional de menores. Kenneth Parnell no fue acusado de los cientos de agresiones sexuales que cometió contra Steven Steiner, porque ocurrieron fuera de la jurisdicción del fiscal del condado de Merced y tuvieron lugar fuera del plazo de prescripción. Kenneth Parnell fue sentenciado a 8 años y 8 meses de prisión por un cargo de secuestro y 1 año y 8 meses por el otro. Fue enviado a prisión en febrero de 1982 y puesto en libertad condicional en abril de 1985. La legislación que rodea las condenas por secuestro cambió después de este caso para garantizar que los delincuentes cumplan sentencias consecutivas por cada delito. Finalmente, Steven y Timothy pudieron regresar con su familia. En el caso de Steiner, los problemas surgieron al intentar adaptarse, ya que era un hogar con reglas estrictas, muy diferente al estilo de vida con sus supuestas libertades que le había dado su captor. En una entrevista reveló: regresé casi como un hombre, y sin embargo mis padres me vieron al principio como su hijo de 7 años. Después de que dejaron de intentar enseñarme los fundamentos de todo otra vez, mejoró. Pero porque mi papá ya no me abrazaba, todo ha cambiado. A veces me culpo a mí mismo. A veces no sé si debería haber vuelto a casa. Hubiera sido mejor si no lo hubiera hecho. Steven logró continuar con su vida y apoyó a otras víctimas. Hizo su propia familia al casarse con una joven llamada Judy. El día 16 de septiembre de 1989, Steven estaba trabajando en una pizzería. Estaba ansioso por llegar a casa con su familia. Estaba lloviendo mucho y su jefe le ofreció la camioneta de la empresa para evitar que se mojara. Pero en vez de eso, por temor a meterse en problemas por conducir sin licencia, Steven se fue en su moto. Un automóvil salió de un camino lateral y chocó con él. Steven conducía por debajo del límite de velocidad, pero no llevaba casco. Fue declarado sin vida en un hospital local menos de 1 hora después. Tenía apenas 24 años. 4 días después, cerca de 500 personas asistieron a su funeral, en una iglesia a la que se había unido recientemente. Uno de sus portadores del féretro era un niño de 14 años llamado Timothy White. La inscripción en el ataúd de Steven decía yendo a casa. Cuando Kenneth Parnell obtuvo su libertad, no dudó en volver a poner en marcha sus planes malévolos. En enero de 2003, trató de convencer a una enfermera para que sustrajera a un niño a cambio de $500. A causa de ello, fue sentenciado a cadena perpetua bajo la ley de los 3 strikes de California por solicitar la comisión de un delito grave. Tenía 72 años. Timothy White testificó en su juicio y la transcripción anterior del juicio de Steven también se leyó al jurado. Kenneth Parnell cumplió menos de 4 años de esta sentencia.
cuando falleció en enero de 2008. Timothy tuvo una vida normal gracias a Steven Steiner. Después de muchos años se convirtió en diputado del departamento del alguacil del condado de Los Ángeles. Se casó y tuvo 2 hijos. El 1 de abril de 2010 falleció por una embolia pulmonar, con tan solo 35 años de edad. Ambos chicos que coincidieron en su vida por hechos inimaginables y que finalizaron muy prematuramente. La familia Steiner quería que su hijo fuese recordado. Es por ello que había pedido que a un parque se le nombrara Steiner en honor a su hijo, pero el consejo rechazó tal petición, pues no querían que se asociara el parque con el hermano mayor de Steven y quien se convirtió en un asesino en serie, Cary Steiner, mejor conocido como el asesino de Yosemite. Cary Anthony Steiner nació el 13 de agosto de 1961 en Merced, California. La casa Steiner era una familia disfuncional. En por lo menos 5 generaciones de su familia había diversas enfermedades mentales e historias de abusos. Cary trató de llevar una vida normal, pero desde los 7 años notó que algo lo hacía sentir extasiado, el deseo de privar de la vida a alguien. Su primera fantasía íntima era el raptar y asesinar a las empleadas de un supermercado. Esta fue la primera señal de alarma. Cuando cumplió 10 años, se fue transformando de un chico tranquilo a ser completamente irrespetuoso. Se propasaba con sus hermanas, primas y vecinas, a quienes grababa desnudas en el baño o en el dormitorio. Curiosamente, muchos años más tarde, sus hermanas revelarían que su padre había abusado de ellas. Cary estaba confundido. Sus deseos no eran acordes a un niño. Trataba de luchar contra todo eso, hasta que llegó el día que su vida cambió. El 4 de diciembre de 1972, cuando su pequeño hermano Steven fue sustraído mientras volvía a casa de la escuela. Pasaron 7 años hasta que su pequeño hermano pudiera volver a casa, convertido en un héroe. La historia de Steven Steiner estaba en todos lados. Era una valiente víctima que había sobrevivido y salvado a otra persona. La atención estaba completamente sobre él, pero ¿quién se fijaba en Cary? Mientras Steven estuvo desaparecido, Cary se centró en sus estudios. Asistió a clases para alumnos superdotados y tuvo el mérito de ser reconocido como el alumno más creativo de la escuela. Además, era muy apuesto, tenía buen físico y era exitoso con las chicas. Pero nada de eso llenaba su vida. En el fondo se sentía responsable por lo que le había ocurrido a su hermano menor. Vivía angustiado. Sin embargo, cuando éste regresó inesperadamente, no lo hizo sentir mejor. Por el contrario, se sintió acomplejado, desplazado. En pocas palabras, estaba celoso. Su hermano ahora era el centro de atención. Nadie pensaba en Cary, quien ahora se sentía como una sombra. Cary era el chico ejemplar. En un intento desesperado de atención, abandonó la escuela y comenzó a deambular de un trabajo a otro. No lograba sostener nada. Perdió el interés en su futuro. Llegó el 16 de septiembre de 1989, cuando inesperadamente Steven falleció en un accidente a corta edad. Tenía 24 años y dejó huérfanos a sus 2 hijos pequeños. Claramente era una tragedia tras otra que parecía perseguir a su pequeño hermano, pero Cary no tenía en claro qué sentimiento lo inundó. No sabía si estaba destrozado, triste o aliviado. En el año de 1991, un tío de la familia llamado Jerry Steiner apareció inexplicablemente sin vida en su casa. En ese momento, Cary vivía con él, pero al parecer él no estaba en casa cuando eso ocurrió y no había testigos. La policía lo investigó como probable sospechoso, pero mostró una coartada sólida. Aseguró estar en su empleo en esos momentos, por lo que fue descartado, aunque Cary sí tenía un motivo para hacerlo. Su tío lo había abusado cuando él apenas tenía 11 años.
golpe tras golpe, Carrie luchaba contra sus fantasías. Trató de quitarse la vida y poco después estuvo internado en un hospital psiquiátrico. Para 1997, fue apresado por uso de sustancias prohibidas y finalmente consiguió empleo en el Hotel Cedar Lodge, donde su vida cambiaría por completo. Llegó un lunes 15 de febrero de 1999, el hotel donde Carrie trabajaba como empleado de mantenimiento, y qué coincidencia o no, estaba ubicado cerca del Parque Nacional donde el captor de su hermano planeaba sus fechorías años atrás. Había recibido de huéspedes a una mujer llamada Caroline Sund, de 42 años, junto a su hija Julie, de 15 años, y su amiga argentina Silvina Peloso, de tan solo 16 años. Aquel lunes por la noche, alguien fue a tocar la puerta de la habitación de las mujeres. Era poco más de las 11 de la noche. Ya estaban descansando. Carol dudó en abrir la puerta. ¿Quién podría ser? Los toquidos no cesaban. Eran muy insistentes. Del otro lado de la puerta estaba Carrie Steiner, un empleado de mantenimiento muy amable que las había estado espiando a través de la ventana y que sabía que estaban solas. Su pretexto para entrar a la habitación fue que debía reparar urgentemente el baño. La mujer cometió el peor error que le costaría la vida. Abrió la puerta. El hombre era apuesto, vestía su uniforme de trabajo, se presentó formalmente. Su nombre, Carrie Steiner. Educadamente pidió disculpas por semejante inconveniente y aseguró que debía entrar para reparar un caño del baño que venía del piso de arriba. Carol dudó por un instante. No creyó que algo así fuese una urgencia. Carrie tardó en convencerla, pues ella le repetía que estaba muy cansada para esperar a que terminara de trabajar. Entonces el hombre tuvo una brillante idea. Le dijo que tendría que hacerla llamar desde la recepción para explicar que no le había permitido realizar su trabajo para evitar inconvenientes. Ella lo dejó pasar y le pidió que fuera lo más breve posible. Sin saberlo, Carol le abrió la puerta al sujeto que soñaba con convertirse en un asesino, aquel niño que fantaseó con ello por años. El hombre entró en la habitación y fue directamente al baño. Simuló que comenzaba a trabajar. Cuando Carol dejó de prestar atención, salió con un arma en la mano. Les apuntó a las 3 mujeres y aseguró que únicamente iba a robar. Las amordazó, las ató de pies y manos y las separó. A las adolescentes las encerró en el baño. A Carol la dejó en la habitación. Utilizó una soga para terminar con ella. Para hacer un sueño cumplido, Carrie admitió que no sintió absolutamente nada. Colocó el cuerpo en la cajuela de un auto y volvió tranquilamente a la habitación. Entonces atacó a Silvina. La puso de rodillas en la bañera, la golpeó y abusó de ella, y con otra soga le quitó la vida. Únicamente faltaba Julie, a quien obligó a hacer actos deplorables, y después la ultrajó. Posteriormente la dejó atada y con la televisión encendida. Mientras tanto limpió y ordenó el lugar. Se llevó todo el equipaje, pensó en todo. Hasta tuvo el detalle de dejar toallas húmedas en el baño para simular que las víctimas se habían bañado. Trasladó el cuerpo de la adolescente argentina junto al otro cuerpo y a Julie la acostó en el asiento de atrás del auto envuelta en frazadas. Comenzó a conducir sin rumbo. En su declaración, Carrie dijo que no tenía idea a dónde ir, pero que esa chica comenzó a caerle bien. Dijo que era agradable y tranquila, por lo que no la haría sufrir como a las otras. Finalmente arribó al lago Don Pedro. Le preguntó a la chica cómo se llamaba, un detalle que posteriormente sería muy importante. Por la fuerza la sacó del vehículo y abusó de ella nuevamente. Después acomodó su cabello mientras le decía que la amaba y que era hermosa, tal vez para tranquilizarla. Pero después de eso solo le tomó unos segundos cortarle el cuello y esconderla tras los arbustos de aquel sitio. Lo siguiente era desaparecer el auto con las otras 2 víctimas dentro. El asesino lo lanzó por un barranco, pero un pino detuvo el descenso
y el coche quedó a la vista sin que él lo notara en ese momento. Exhausto, caminó desde el lago hasta Sonora, California. Desde ahí llamó a un taxi. Eran cerca de las 10 de la mañana del martes 16 de febrero. La taxista lo llevó de regreso al hotel. Él vivía allí y realmente era el encargado de mantenimiento. Cuando la conductora le preguntó por su aspecto, él le dijo que había tenido una riña. El viaje tardó cerca de 1 hora y media. La policía fue alertada de la probable desaparición de las mujeres, cuando el esposo de Carol notó que su esposa no lo había llamado como de costumbre y que no habían vuelto en el avión que tenían reservado. Cuando se inició la investigación, el FBI estudió exhaustivamente la habitación. Tenían la teoría de que tal vez habían tenido un accidente al salir del hotel. Esto hubiese salvado a Steiner, pero comenzó a cometer errores. La billetera de Carol apareció en una ciudad cercana, por lo que descartaron esa teoría, creyendo tal vez en un secuestro. Después regresó al sitio y quemó el auto. Entrevistaron a los empleados del hotel. Kerry fue entrevistado en 2 ocasiones, pero su aspecto jovial, educado y tranquilo no encajaba con un sospechoso. Steiner fue muy colaborador, actuó magistralmente. El 21 de marzo, un llamado anónimo aportó algo importante: el hallazgo de los restos de un automóvil. Dentro estaban los restos de Carol y Silvina, que fueron reconocidos por sus registros dentales. Ahora solo faltaba Julie. Sobre los restos del vehículo encontraron un mensaje: tenemos a Sara. Las autoridades no tenían idea de qué se refería el perpetrador. Días después, la policía recibió una nota con un mapa que revelaba dónde estaba el tercer cuerpo. Citaba: tuvimos diversión con esta. Con ayuda del mapa, hallaron a Julie. El asesino los estaba manipulando y no podían descubrir quién era. Si los instintos de Kerry se hubieran detenido, se habría salido con la suya, pero la adrenalina de cometer un nuevo crimen lo agobiaba. Sentía que no lo podían descubrir y esperó solo unos meses cuando volvió a atacar. El 21 de julio, Shoah Armstrong, la nueva víctima de Steiner, apareció en un camino de Yosemite. Había sido abusada y decapitada. La joven tenía 26 años, trabajaba en los cursos de educación del parque y vivía sola en una cabaña cercana. Esta vez Kerry la secuestró y la trasladó en su propio auto, un vehículo de color azul. Shoah había luchado fervientemente por su vida. Signos de pelea estaban en su casa. Steiner la había amenazado, raptado y secuestrado. Encontraron huellas de neumáticos y un par de gafas rotas. Incluso intentó tirarse del auto antes de ser asesinada. Esta desaparición hizo saltar las alarmas. Todos los indicios condujeron hasta la colonia nudista Laguna del Sur, al norte de Yosemite, un lugar en el que el encargado de mantenimiento, Kerry Steiner, solía refugiarse. Finalmente el hombre confesó, dando todos los escalofriantes detalles de sus crímenes. Estaba orgulloso de haberlo logrado. Reveló que era autor de los 4 asesinatos. Mostró abiertamente que era un sujeto muy cruel y sin empatía. Su confesión duró más de 2 horas y en la grabación reveló: me gusta mirar fotos de chicas pequeñas. Es irónico. Amo la vida y estar con mis amigos maravillándome de la naturaleza. Y al siguiente minuto puedo asesinar a todo el mundo en la faz de la tierra. Eso me tortura. Va y viene, como un partido de tenis. En el juicio las pruebas fueron contundentes. Aún así, Kerry se declaró inocente, justificando sus actos debido a las patologías psiquiátricas que aseguraba tener. El 12 de diciembre de 2002, fue condenado a pasar el resto de sus días en prisión, por lo que Kerry permanece actualmente en la prisión de San Quentin, en el condado de Marin, en California. Estos impactantes casos fueron inspiración para crear el famoso y espeluznante filme El teléfono negro, estrenado este año, y que en definitiva nos muestra que la maldad de las personas
no tiene límites y deja al descubierto que en la familia puede haber tanto víctimas como victimarios. Scream. Este filme de gran fama y popularidad ha sido sin duda una historia que nos ha dado múltiples pesadillas a lo largo de los años. Sería difícil de creer que pudiese existir una persona tan despiadada, pero como bien dicen, la realidad supera a la ficción. Es por ello que te doy a conocer la increíble historia de Daniel Rolling, el hombre que con su travesía criminal inspiró la película Scream. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Daniel Rolling nació el 26 de mayo de 1954 en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos. Hijo de James y Claudia Rolling, cuando era niño llevó una infancia difícil, pues su padre era un hombre de carácter fuerte, veterano de guerra, quien golpeaba constantemente a su familia y les hacía creer que no valían absolutamente nada. Con cualquier pretexto procedía al maltrato físico y psicológico, hasta porque hicieran ruido con su respiración, lo que provocó en el interior del chico graves problemas. Pero no conforme con eso, su padre le reveló que era un hijo no deseado y que hubiese preferido verlo sin vida. En una ocasión la madre de Danny fue a parar al hospital después de afirmar que su esposo trató de obligarla a cortarse con una hoja de afeitar. Hizo repetidos intentos de dejar a su marido, pero siempre la convencía de volver al poco tiempo, con falsas promesas. Cuando disciplinaba a sus hijos, utilizaba diferentes ideas bastante trastornadas. En uno de ellos inmovilizó a Danny en el suelo, lo esposó y luego hizo que la policía se lo llevara porque estaba avergonzado de él. En otra situación, Danny tenía un perro, pero James lo golpeaba con tanta frecuencia que falleció en los brazos del pequeño Daniel. Cuando era adolescente, Rolling fue arrestado varias veces por robos en Georgia y fue sorprendido espiando a una mujer que se vestía. Como adulto tuvo problemas para tratar de integrarse sanamente a la sociedad y mantener un trabajo estable. En mayo de 1990, intentó privar de la vida a su progenitor durante una fuerte discusión familiar en la que el señor Rolling perdió un ojo y una oreja. Algo dentro del joven se había roto y no había vuelta atrás. Tiempo después, Daniel se mudó a Gainesville, Florida, donde a partir de su llegada se desató una ola de robos constantes, pero era apenas el comienzo del terror, pues en el mes de agosto de 1990 hubo un hallazgo espeluznante en un apartamento compartido por chicas estudiantes de la Universidad de Florida. En las primeras horas de la mañana del viernes 24 de agosto de ese año, Rolling irrumpió en el apartamento compartido por Sonja Larson y Christina Powell, estudiantes universitarias de primer año de 17 años. Al hallar a Powell dormida en el sofá de la planta baja, se paró sobre ella brevemente, pero no la despertó, eligiendo en su lugar explorar la habitación de arriba, donde también dormía Larson. El sujeto asesinó a Larson, primero tapándole la boca con cinta adhesiva para sofocar sus gritos y luego apuñalándola hasta la muerte con un arma cortante. Ella luchó por su vida, pero fue inútil. Daniel volvió a bajar las escaleras, tapó la boca de Powell con cinta adhesiva, le ató las muñecas detrás de la espalda y la amenazó con el arma blanca mientras le cortaba la ropa. Luego abusó íntimamente de ella y la obligó a tumbarse boca abajo en el suelo, donde la apuñaló 5 veces en la espalda. Rolling acomodó los cuerpos en posiciones irrespetuosas y provocativas. Después tomó una ducha y se marchó. Tan solo un día después, el sábado 25 de agosto, el sujeto irrumpió en el apartamento de Christina Hoyt, de 18 años, abriendo una puerta corrediza de vidrio con un destornillador. Al percatarse de que ella no estaba en casa, esperó en la sala de estar hasta que regresara. A las 11 de la mañana, la joven entró en el apartamento y Rolling la sorprendió por detrás, sometiéndola. Después utilizó cinta adhesiva para tapar su boca
y amarrarle las muñecas detrás de la espalda y la condujo al dormitorio, donde cortó su ropa y abusó de ella. La obligó a acostarse boca abajo en la cama y la agredió por la espalda, cortándole la aorta. Luego le dio la vuelta al cuerpo y le abrió el abdomen desde su parte íntima hasta el esternón. Después del atroz acto, el agresor volvió a su campamento, pero no encontró su billetera, así que regresó al lugar del hecho a buscarla y decidió cortar la cabeza de Hoyt. Colocó su cuerpo sentada en el borde de la cama y puso su cabeza en un estante frente al cuerpo sin vida. Más tarde declaró que lo hizo para sorprender a quien la hallara. La terrible noticia acerca del que ahora era apodado el Destripador de Gainesville se esparció rápidamente. Los jóvenes estudiantes estaban aterrados, pues sabían que corrían un gran riesgo. Muchos compraron candados y bates de béisbol para protegerse, al grado que hacían guardias nocturnas, y la escuela cerró temporalmente por seguridad. Muchos padres de familia acudieron a llevarse a sus hijos de vuelta a casa o solicitaron su cambio de la escuela, pues las autoridades no tenían respuestas ante los reclamos de los universitarios. Mientras tanto, una chica de 23 años llamada Tracy Pauls vivía con su compañero de cuarto Manny Tabuada. El día lunes 27 de agosto, Rowling irrumpió en el apartamento forzando la puerta corrediza de vidrio y encontró a Manny durmiendo en una habitación. Al momento de atacarlo, el chico trató de defenderse. Forcejearon, pero al final lo asesinó. Al escuchar ruido, la joven bajó hacia el dormitorio de su amigo y vio al agresor. Corrió a encerrarse a su cuarto, pero el sujeto rompió la puerta de varios golpes, le tapó la boca, la ató de manos y cortó su ropa para abusarla. Después le dio la vuelta y la privó de la vida con 3 heridas en la espalda. Después el sujeto acomodó el cuerpo, como los anteriores. El perfil de las chicas atacadas era similar: jóvenes pequeñas, de ojos color café, cabello oscuro, parecidas a la progenitora de Daniel Rowling. Inesperadamente, las autoridades de Shreveport se comunicaron a Florida para decir que había un caso sin esclarecerse, que databa del 4 de noviembre de 1989, destacando ciertas similitudes en el modus operandi del sospechoso. Era una familia conformada por un hombre de 55 años, su hija y un menor de 8 años. La familia fue atacada mientras cenaban. Finalmente, el cuerpo de la chica había sufrido el mismo destino de las víctimas de Florida. Es así que un investigador de Florida viajó a Shreveport y mostró las similitudes en los casos recientes. Entre ellos estaban las posiciones finales de los cuerpos, los residuos de cinta, restos de vinagre empleados para limpiar los restos y fluidos corporales hallados que coincidían en el mismo tipo sanguíneo. Más tarde, una pista reveladora les daría un nombre convincente. Una mujer residente de Shreveport hizo una llamada a las autoridades para decir que sospechaba de un conocido suyo de la iglesia llamado Daniel Rowling. Todo esto porque meses antes, en una reunión nocturna con el chico, este dijo palabras inquietantes frente a ella y su esposo, revelándoles que tenía serios problemas, pues dijo: "Me gusta clavar cuchillos a la gente". Los investigadores tomaron en cuenta el nombre de Rowling y rápidamente lo encontraron, pues había sido arrestado el 7 de septiembre de 1990 por el robo en un supermercado. El hurto se había cometido 10 días antes, después de que fueron encontrados los cuerpos de Pauls y Tabuada. Rowling estaba recluido en la cárcel del condado y se comprobó que tenía sangre tipo B, como el sospechoso de los asesinatos de Gainesville y Shreveport. Una vez que los investigadores de Florida se dieron cuenta de que el sospechoso tenía múltiples condenas por robo a mano armada, se percataron de que también podría haber sido el responsable del robo a un banco, que ocurrió el día que se encontró el cuerpo de Christina Hoyt. Revisaron nuevamente los indicios: un arma de fuego, el destornillador, la bolsa de dinero, un reproductor de cassette y una cinta. También encontraron herramientas que coincidían con las marcas dejadas en los lugares de investigación de Gainesville. El pequeño
pequeño campamento donde estaba viviendo se encontraba en una zona boscosa, cerca de complejos de apartamentos frecuentados por estudiantes. Pronto descubrieron que guardaba audios a forma de diario. Su último monólogo se grabó el 20 de agosto de 1990 en su campamento improvisado, poco antes de que comenzara su ola de asesinatos. Los últimos minutos del monólogo hablado final son un poco entrecortados. Más tarde, este audio se utilizó en el juicio. Llegado el mes de noviembre de 1991, Rowling fue acusado de varios cargos de asesinato, llevado a juicio casi 4 años después, revelando que su principal motivación era volverse famoso como Ted Bundy. El examen psicológico reveló que sufría trastorno límite de la personalidad y diversas parafilias. Antes de comenzar su juicio, inesperadamente se declaró culpable de todos los cargos y el día 24 de abril de 1994 recibió la pena de muerte. Poco antes de hacerse efectiva su condena, Daniel Rowling aceptó la culpabilidad de los asesinatos de Sherborne y realizó una confesión y una disculpa escritas a mano. Su último día fue presenciado por muchos de los familiares de sus víctimas. Rowling fue privado de la vida por inyección letal el 25 de octubre de 2006. Luego de que se rechazara su apelación de último recurso, fue declarado oficialmente sin vida a las 18:13 horas. A causa de su trágica historia, fue inspiración para muchos guionistas. Uno de los más destacados es el famoso filme Scream del año 1996, además de otra película independiente, libros, canciones y documentales en canales especializados en estos temas. El 14 de enero de 2022, Discovery estrenó el documental paranormal Scream, la verdadera historia. Como último dato, se reveló que mientras Daniel Rowling estaba en la prisión estatal de Florida, escribió canciones, poemas y dibujos.